Amigas y amigos de Infierno Grande, hoy tenemos un invitado vía remota, él está conectado desde Quito, pero es un coterriano nuestro, turcaneño, pastuso, conocido de hace 25 años ya. Johnny Hernández, bienvenido acá a Infierno Grande, nosotros en Tulcán, tú en Quito. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado a los años que nos vemos, aunque sea a la distancia? Fabián, un gusto, como dices tú, a los años que nos vemos, sintiendo la tierrita acá, pues prácticamente no me he olvidado de la tierrita, no me he olvidado de los grandes amigos como tú, pero bien, o sea, dándole a la vida como es, y pues no hay más que seguir para adelante. ¿Tú? ¿Qué tal? Listo, no, súper bien, súper bien. Yo me acordaba, pues Johnny, son 25 años de lo que nos conocimos, trabajamos juntos, por así decirlo. Ya ha pasado mucho, mucho tiempo de eso. Hicimos una chévere relación laboral, teníamos con Johnny, con la gente, pues ahí también de las empresas que íbamos a la oficina de Johnny. No sé si te acuerdas cómo era el asunto en esa época. Claro, pues, claro. Ya, Bueno, años, esa años, época años de eso. fue grandiosa, dar los pasos Sí, justamente en oye, el tema más, de sí, una época telecomunicaciones. más simple también, ¿no? En esa época. Pues claro. Bueno, Johnny, me contactaste tú hace algunos meses. Se ha retrasado un poquito la grabación de ese programa que yo te lo debía, te lo tenía pendiente. Entonces, me parece un tema que es muy interesante de tratarlo. Tú también me lo decías, Johnny. A veces no hay los espacios, la gente no sabe cómo hablar del tema, cómo abordar el asunto. Entonces, me parece un tema muy importante para compartirlo con la gente, sobre todo con la gente de Tulcán y con la gente pues que nos va a mirar aquí a través de este podcast. Entonces, no sé, Johnny, si nos puedes contar qué pasó, eso fue en el 2012. Sí, bueno, como tú sabes, bueno, tenemos una amistad de hace muchísimos años. En el 2012, pues nacieron mis nenas, mis trillizas. Prácticamente nacieron un embarazo múltiple, un embarazo extremadamente corto, o sea, nacieron a los 6 meses y prácticamente una de mis nenas sufrió algo que se llama parálisis cerebral infantil. Esto surgió, no sabemos cuándo, los doctores igual no saben, pero mis hijas, a ver, te cuento, una de mis nenas falleció al día de nacida, las otras dos nenas quedaron en terapia, en incubadoras, prácticamente 2 meses. Entonces, en ese lapso pasó algo que a una de mis hijas le dio el PCI, que no es otra cosa que se le reventó un vasito en la masa encefálica y eso se cicatrizó. Al cicatrizarse, pues le está empujando a una parte del cerebro que le manda muchos impulsos eléctricos a los músculos, lo cual se denomina la espasticidad. Entonces, esto en Ecuador y en cualquier parte del mundo se considera como una discapacidad. Entonces, sobrellevar esto, pues desde el 2012 hasta ahora ya, pues, hablamos ya de 14 años, pues, en primer lugar es duro. Duro desde el punto de vista del sistema de salud ecuatoriano, que prácticamente no ha hecho nada. No ha hecho nada y con la crudeza que te lo digo, pues, verás, a los 4 años mi hija tuvo una oportunidad de operarse, una cirugía bastante complicada, de bastante costo, bastante tecnología y bastantes conocimientos del neurocirujano. Yo lo había conseguido en Estados Unidos, o sea, es más, en 3 hospitales de Estados Unidos la hacían esa cirugía. Pero el Ministerio de Salud de Ecuador pues la negó de plano. Entonces, pues desde allí hasta acá, pues como familia se ha hecho las cosas necesarias o las cosas indispensables alternas a esa cirugía, pues para que mi hija esté bien. Entre esos Para son, tener un poco, perdón que te interrumpa, Johnny, claro, para tener un poquito claro el panorama de cómo actúa el sistema de salud pública ecuatoriano. Cuando dices que el Ministerio de Salud negó, a ver, ¿qué se necesitaba que hagan o digan ellos? ¿Cuál es el proceso más o menos si nos puede explicar de una manera rápida? Tú conseguiste la operación en Estados Unidos. ya, a ver, ¿por qué conseguí? ¿Por qué se dio? Porque obviamente mi hija depende de mí del seguro, del IES. Entonces, en el IES, pues pasó todos los filtros
para la cirugía. Me pidieron un montón de cosas, ¿no? Hasta el currículum del neurocirujano que le iba a operar. En definitiva está bien, ¿no? Porque prácticamente el IES pues se apersonó y buscó la cirugía aquí en Ecuador. Clínicas privadas, clínicas particulares, clínicas, bueno, hospitales, en fin. Al ver que no hay, pues hacen la derivación al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo que tenía que hacer es la articulación internacional, pero prácticamente no lo hizo porque necesitaba dos cosas. En esa época, luego, o sea, posterior a los 4 años, te estoy hablando de edad, más o menos a los 7 años necesitaba una cirugía de caderas. Y también necesitaba un laboratorio de marcha. El laboratorio de marcha no hay en Ecuador. No hay. Lo más cercano era Colombia. Entonces, por esas dos condiciones negaron la cirugía. Negaron varias veces. Entonces, obviamente pasó el tiempo, mi hija ya no fue una candidata perfecta y por eso se hizo las cosas alternativas a ello. Ya. Entonces, digamos Entonces, que hay trabas, no hay, digamos, no sé qué falta, ¿no? La decisión, la voluntad. Tal vez es también por asunto costos el pretexto al final, o no, desde el punto de vista del ministerio. bueno, ¿qué te diré? Por costos. Te voy a hacer una analogía un poco extraña, si cabe el término. Hay niños que necesitaban este medicamento de más de $1 millón y lo consiguieron. Pero mi nena necesitaba la cirugía, pues y esa cirugía costaba en esa época $310,000. Que inclusive con la fundación Ronald McDonald's, pues se lograba reducir el costo y como es también dentro del hospital, hacían descuentos y se lograba que llegue hasta $100,000. Pero lamentablemente no se dio. Hay cirugías que aquí en el Ecuador cuestan eso, en clínicas privadas, por ejemplo. Imagínate, había un niño justamente en el rango de que iban a ir al exterior las personas que necesitaban algún tratamiento médico. Había un niño que necesitaba una operación de corazón, pero no se la hacía en el Ecuador. O sea, decían operaciones de corazón, sí, sí, la hacemos aquí, pero era tan especial que no la hacían en Ecuador. Y el niño no sé si logró irse o no, pero, o sea, el sistema es tan burocrático, tanto de trabas que eh, tratan de simplificarlo, pero al final lo entorpecen todo. Eso es prácticamente. Y eso obviamente les da una carga mayor a los padres, a la familia, pues porque tienen menos opciones para poder sobrellevar ese tema de salud. Johnny, ¿cómo, a ver, perder una hija y luego enterarte que una de ellas, porque fueron trillizas, tiene parálisis cerebral infantil? ¿Cómo se sobrelleva emocionalmente como padre una situación de esas? ¿Cómo te digo? A ver, primero tienes que sentarte, pensar las cosas muy bien, tener mucha resiliencia, porque de ahí no sales. Mira, con mi esposa hemos logrado sobresalir a cualquier situación, justamente, o sea, conversando, teniendo fe entre ambos, teniendo fe en Dios y sobre todo, pues, viendo que el producto del amor, que es un hijo, pues, tú tratas de sobresalir en ello. Hay muchos padres, yo conozco a muchos padres, o sea, padres, ojo, que, que sus hijos tienen discapacidad. Pero estos padres no han sabido sobrellevar eso y han abandonado a la familia. ¿Te refieres Entonces, al padre, al al padre, hombre, no? padre hombre, padre papá. Entonces, mira, date cuenta que en esas ocasiones, pues yo veo a las mamitas, en cambio, las mamás tienen doble resiliencia, si cabe el término, pues para sobrellevar eso. Tienen triple, tienen 10 veces más, hermano. Obvio. Entonces, o sea, la primera cosa es, primero, si estuviste en las nubes, sentarte, bajar a la tierra, pensar todo, pensar en todos los ángulos, pensar en los 360 grados y ver
grado por grado qué es lo que puedes hacer. Si puedes ir al norte, al sur, al este, al oeste, entonces, si son los 4 puntos cardinales, pues si te toca ir a los 4 puntos, te tocará ir. O sea, un nivel de resiliencia único debes tener. Y como dices, ¿no? Tranquilizarse, asentarse, pensar, respirar y no quedarse, ¿no? Porque no te puedes quedar, tienes que seguir avanzando. Claro, o Ya lo que sea, dices, no sabes para qué dirección o escoger una de las direcciones que como dices puede ser en cualquier punto de los 300 grados, pero quedarse quieto no es una opción. no, quedarse quieto no es una opción. Mira, no sé, y me acuerdo mucho de tu papá, justamente, que fue un excelente profesor, lo admiro. Y prácticamente él nos decía, pues, cuando éramos guambras, nos decía, pues, o sea, jóvenes, la vida les va a dar una patada en el trasero. Y quieran o no se van a mover. Mi papá me lo dijo 1000 veces. Recuerdo clarito el día que me lo dijo tu papá como profesor. Pues y prácticamente esas enseñanzas de vida son las que también uno acoge para poder sobrellevar. Porque la vida, o sea, no te espera para nada. La vida es un examen constante. Y si no estás listo, pues Exacto, ¿no? Y la vida no es como el sistema de educación ecuatoriano que te da tres, cuatro supletorios, ¿no? No. O pasas o ahí te quedas. obvio, sí. Entonces, en ese, Oye, Johnny, claro, tú nos cuéntame. contaste un poquito ya de lo que es, ¿no? La PCI, la parálisis cerebral infantil. No sé si nos puedes contar cómo es el día a día de tu hija, por ejemplo. Y de Mira, ustedes, eso, obviamente, ¿no? bueno, te lo voy a contar más que de mi hija, de familia. Mira, mi hija, prácticamente nosotros nos levantamos en la mañana, bueno, típico desayuno, clases. Luego de clases tiene todos los días terapias de neurorehabilitación. Luego de la terapia de neurorehabilitación regresa a casa, hace sus tareas, estudia, a dormir y luego sigue el nuevo día. Entonces es una rutina fuerte, es una rutina que te puedo decir bastante exigente, exigente tanto como para mi hija como tal, que tiene su condición, como para la familia también, para la hermana, para la mamá, para mí. Entonces toca estar siempre, ¿no? Siempre alerta, siempre dispuesto a ver qué pasó y qué hay que hacer ahora y si hay algo que mejorar y si la terapia es de 2 horas hoy y mañana de 3 horas. Entonces en ese día a día toca estar. O sea, esa es la realidad, nuestra realidad. Claro, Obviamente es hay cuestión de organizarse, ¿no? Tiempos, recursos también. tiempo, O sea, recursos, sí, y de sí, todos los días. de todos los días. Y hablando de recursos, no hablamos solo de lo económico, hablamos, como dices tú, tiempo, movilizaciones, logísticas, entonces sí, sí es algo tenaz, es algo tenaz. Completamente, completamente. Jun. A ver, cuéntame un poquito. Me habías dicho que estás trabajando en un proyecto de Deep Learning relacionado con la PCI. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es un proyecto de Deep Learning, estoy empezándolo, prácticamente para entender un poco qué es el Deep Learning, justamente es la inteligencia artificial avanzada justamente al tema de imágenes o encefalogramas prácticamente para determinar si una persona con PCI o a nivel general, una persona tratar de, a ver, ¿cómo te digo? O sea, tratar de no adivinar, sino tratar de entender si esta persona va a tener convulsiones o no durante su vida. ¿A qué se refiere esto? A ver, las personas con PCI generalmente tienen convulsiones, o sea, ay, se me va la palabra, discúlpame, em, tienen eventos de convulsiones y prácticamente eso es lo que se trata de averiguar antes de. Entonces, por ejemplo, en Ecuador ya existen, ¿no? O sea, el tema de Deep Learning justamente para el cáncer de mama. Está aprobado, ya se está realizando, creo que en el Hospital Metropolitano, perdón que diga nombres. Déjame eh, ver si más o menos entiendo un poquito. Con este Deep Learning aplicado a
el análisis, ¿no es cierto?, de tomografías, sería en este caso, Encefalogramas, justamente, encefalogramas. La idea es, me prevenir. imagino que alimentarle con todas estas imágenes de encefalogramas para que el sistema en sí trate de convertirse en un ente predictivo de si el caso que le metes va a generar convulsiones o no. Algo así sería el asunto. Exactamente, sí, sí, justamente eso. Entonces, es una plataforma predictiva justamente para, vale la redundancia, para prevenir el tema de convulsiones. Entonces, ¿por qué justamente tú tienes los encefalogramas? Encefalogramas donde ves picos altos, picos bajos, tienes que eliminar el ruido, o sea, la basura o lo que no nos serviría. Y con eso, pues prácticamente entrarías al tema de cómo es de la predicción como tal. Obviamente por rangos etarios, por tipo de PCI. Ojo que la PCI no es solo una, ¿no? O sea, cada paciente es un mundo diferente. Por Claro, me ejemplo, imagino diferentes causas, sintomatología, edades, exacto, entorno mismo, me imagino, todo afecta posiblemente. exacto, exacto. Entonces, la idea es tratar de hacer o tratar de construir esta plataforma predictiva, pues para justamente tener un tema de salvataje para las personas que pueden inferir en este tema de convulsiones. ¿Y cómo te llegó la idea de empezar este proyecto, Johnny? Verás, la idea de empezar el proyecto es cuando me enteré de mi nena, prácticamente. Te voy a ser muy sincero, aquí en Ecuador nadie te ayuda. Puede haber leyes muy bonitas, escritas, que te benefician, sí, cómo no, pero también del otro lado, pues, no es una, aquí en Ecuador no es una sociedad empática. No es una sociedad empática justamente con las personas de discapacidad. Hablemos en general, personas con discapacidad. A ver, si tú vas por la calle, sea cualquier ciudad, Tulcán, Quito, Ibarra, vas caminando o vas en silla de ruedas, es imposible transitar por las veredas. A las personas en silla de ruedas les toca ir por la calle prácticamente. Eh, eh, Personas, hablemos del transporte, el del transporte urbano. No hay una plataforma hidráulica neumática que suba a las personas con baja movilidad. Dentro del bus no hay un sistema multimedia para las personas como es con discapacidad auditiva o discapacidad visual, donde te indiquen dónde están las paradas. Entonces todo eso ha ido calando, 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 y uno tiene que también irse informando y no quedarse, como decíamos, quieto. A mí me ha tocado hacer, perdón, pero me ha tocado hacer de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de todo, justamente por el tema de mi nena. Porque, vuelvo y repito, la sociedad ecuatoriana no es empática en ello. O sea, es crudo, duele, pero así es. Esa es la verdad. Pero es real, lamentablemente sí, tenemos que hacer un examen todos, un autoexamen de... Y ponernos siempre, ¿no? Tratar de ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Pero sí estoy de acuerdo con lo que tú dices, lamentablemente, Johnny. Y este proyecto de Deep Learning, tal vez has tenido algún apoyo fuera de Ecuador para irlo desarrollando. A ver, el tema del Deep Learning en Ecuador no resulta, no funciona. Primero por el tema de capacitación, no hay mucha gente que sepa. El meollo sería en el extranjero, especialmente Estados Unidos. En Estados Unidos se está queriendo conseguir el tema de apoyo en todo aspecto, ¿no? Tecnológico, en el apoyo científico, justamente para que sea una plataforma que sirva a las personas a nivel general, a nivel mundial, pues y lograr este objetivo, ¿no? Que sea la predicción contra las convulsiones. Exactamente. ¿Y en qué estado está al momento el proyecto, Johnny? Mira, como estamos en un inicio, está en la etapa inicial. O sea, estamos buscando información, recabando información, electroencefalogramas, eh, todo lo posible, justamente estamos en el estado de justamente el importe de información, el análisis de la información como tal.
o sea, con todo lo que vas a empezar a alimentar, a entrenar, me imagino, el sistema. Exactamente, para entrenarlo. Porque, porque Exacto, supongo que no es solo el encefalograma, sino de cada encefalograma, supongo yo que también es sintomatología, diagnóstico, proceso, para poder evaluar toda la situación en base a cada encefalograma. Algo así debe ser la recopilación de información, ¿o no? obvio. Y ahí está el meollo, ¿no? O sea, aquí en Ecuador, o sea, por muy respetuosos los médicos que sepan de ello, pero la experiencia la tienen en Estados Unidos. Sí, entonces, primero viene del tema médico, recopilación de información, justamente que ya con la información limpia, pues entrenar al modelo de IA. Ya. Entonces sí, es un proceso interesante, pero largo, ¿no? O sea, sí requiere muchas etapas, un montón de información, averiguar, coordinar, solicitar, investigar. Eh, Muchos éxitos, Johnny, en el proyecto. Creo que es algo que será de gran utilidad, no solo para el Ecuador, sino a nivel mundial, para todos los pacientes de PCI. Y como para ir cerrando, Johnny, ¿qué le dirías a un padre o una madre que acaba de recibir un diagnóstico similar al de tu hija? A ver, bueno, primero, no hablemos solo del diagnóstico de PCI, hablemos de un diagnóstico de discapacidad, sea Ya, discapacidad visual, sensorial, intelectual, física. Lo primero es lo que hice yo, o sea, sentarte, respirar, ver la frontera, no a mediano, no a corto plazo ni a mediano plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos buscando con mi hija, y esto te hablo de familia, es que mi hija sea lo más independiente posible en la vida. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se va a lograr. Ojo, mi hija está muy bien cuidada en el tema de terapias. Hay personas que lastimosamente no podrán, pero siempre hay un camino, siempre hay un camino. Siempre no será el norte, tal vez será el sur, como te decía, pero siempre hay una salida. Sobrellevar la discapacidad no es fácil, sobrellevarla como familia tampoco es fácil, pero hay un camino, siempre va a haberlo y pues, o sea, ánimo. O sea que un hijo es lo más, es el regalo más bendito del mundo. Entonces, por eso, pues a los papitos que tal vez estén en esta situación también o recién reciben este tipo de noticias, pues primero asentarse, informarse, leer, preguntar y pues ver lo que va a suceder a mediano y largo plazo. así es. Como dices, Johnny, siempre hay un camino, pero para poder ver ese camino, uno tiene que estar en las condiciones necesarias para poder verlo, ¿no? Para poder encontrarlo, tratar de no dejarse alterar por la situación, que es entendible, pero como tú dices, pensar a largo plazo, y porque uno puede hacer todo por los hijos, y justamente por eso más bien asentarse, respirar y empezar a buscar el camino, porque siempre hay un camino. Y si te concentras bien, si investigas, si estás atento, si le metes todo, lo vas a encontrar. Exactamente, sí. O sea, como te digo, no es fácil, pero ¿cuándo la vida ha sido fácil? Exactamente, si fuera fácil, ¿dónde está el chiste, no? Exacto, exacto. Johnny, qué gusto haber conversado contigo a los años. Un tema súper interesante también, como dices. Lamentablemente, la empatía del ecuatoriano en estos temas no es de la mejor. Espero que la gente que vea, que escuche esto, haga una pequeña recapacitación sobre cómo uno se porta en esos casos y tratar de empezar a ser un poquito más empático con los demás, ¿no? En todos los casos, no solo para personas con discapacidad, sino para personas que a veces uno las percibe diferente, ¿no es cierto? Entonces, ponerse en los zapatos del otro, tratar de mantener una buena actitud con el resto de la gente. Nuevamente, Johnny, muchos éxitos en tu proyecto, también muchos éxitos con tu familia, con tus hijas. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde acá de Tulcán y ojalá pues podamos vernos un ratito, o sea, para compartir un café, una cervecita, algo, pues. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo siempre te sigo en Infierno Grande, te sigo como amigo también como en las redes sociales, pues sí, sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno ahí toparnos en algún momento de la vida y tomarnos ese cafecito pendiente.
Sí, para seguir conversando, que hay mucho que se puede hablar. Muchísimas gracias, Johnny, por haber estado aquí en Infierno Grande, el podcast, hablando un poquito de la parálisis cerebral infantil y de cómo es para pues la familia llevar esto con un hijo que tiene este diagnóstico. Y también hablamos sobre este proyecto que tiene Johnny de aplicar la inteligencia artificial a través del Deep Learning para tener un sistema predictivo en lo que se refiere a la parálisis cerebral infantil. Muchísimas gracias, Johnny. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue. Nos vemos en el próximo episodio de Infierno Grande, el podcast.